Bien, ya estamos otra vez de vuelta. Bueno, me inspiré un poquito con el tema de los casos de la vida real, donde podemos aplicar un poco estos conceptos de probabilidades. ¿Ok? Bien, para no seguir extendiéndome un poco con estas explicaciones de probabilidades aplicadas a la vida real, bueno, les dejo a ustedes que piensen un poquito sobre cómo aplicar algunas de estas formas, estas fórmulas en casos sencillos de la vida cotidiana, pues que les pasen a ustedes. Y ustedes igual después me pueden consultar aparte y yo les puedo decir más o menos. Continuemos un poco con lo del conteo. Tenemos técnicas de conteo rápido, el principio aditivo. Ahora vamos a ver el principio multiplicativo. Entonces tenemos los mismos conjuntos. Volvemos entonces al mismo ejemplo de las peloticas y todo esto que está aquí. Pero vamos a cambiar el experimento aleatorio. ¿El experimento aleatorio cuál sería? Si se desea escoger un elemento de cada uno de los K conjuntos, el número de grupos distintos que se puede formar, ¿cuál será? Ajá, aquí es donde se complica la cosa. Supongamos que el experimento aleatorio consiste en que yo tome tres elementos, ¿ok? De esa caja de forma aleatoria. ¿Cuál será el tamaño muestral? El tamaño muestral va a variar porque entonces sería, supongamos que un resultado posible, ¿cuál sería? Que tome esta primera pelotica y esta otra pelotica, ¿ok? Por ejemplo, y de repente esta otra pelotica. Ese puede ser un resultado. Pero también otro resultado puede ser que tome tres azules, o tome una azul y dos anaranjadas, o tome una y dos verdes, o tome dos azules y una anaranjada. Entonces, fíjense cómo enumerar todos los posibles resultados del espacio muestral se complican bastante. Vamos a hacerlo una lámina aparte. Vamos a copiar y pegar, duplicar. Y entonces aquí sería experimento aleatorio, extraer una pelota de cada color. O extraer tres pelotas, mejor dicho. Aleatoriamente. Entonces, ¿cuál sería el tamaño n de ese espacio muestral? El tamaño n de ese espacio muestral sería, tendríamos que entonces multiplicar 4 por 2 por 3. 4 por 2 por 3. ¿Cuánto sería? 4 por 2, 6. Y 6 por 3, 18. Son 18 resultados posibles, que es justamente lo que nos dice el principio multiplicativo. ¿Ok? Esto es en caso de que el experimento aleatorio consiste en que yo quiero escoger un elemento de cada uno de los tres conjuntos. Ah, bueno, entonces tendríamos que afinar la definición del experimento aleatorio. Extraer una pelota de cada color. Si quiero extraer una pelota de cada color, el número de resultados posibles sería este. Y la probabilidad de que tenga una pelota de cada color sería 1 entre 18. ¿Ok? Entonces, por supuesto, esto es una forma simple de verlo, pero después se puede ir complicando dependiendo de la naturaleza del experimento aleatorio. ¿Ok? Porque después entonces empezamos a ver otro concepto que es como una extensión del principio multiplicativo, que viene siendo la permutación de n elementos. Sea, por ejemplo, un conjunto A con n elementos claramente distintos entre sí. Se definen las permutaciones de n elementos como el número de formas distintas que ocurre si se desea colocar un elemento en cada una de las n posiciones. Esto es empleando el principio multiplicativo. Dicho de otro modo, vamos a ver esta lámina que tengo por aquí preparada. Vamos a darle zoom y veamos. Aquí entramos entonces en una extensión del concepto del principio multiplicativo, ¿okay? De conteo multiplicativo, y vemos lo que son permutaciones y combinaciones. Vamos ahora a ver este ejemplo. Tenemos tres automóviles. Tenemos tres automóviles que van a estacionarse en la misma acera, uno seguido de otro. ¿De cuántas formas podemos ordenarlos?
de cuántas formas podemos ordenar esos automóviles. Supongamos que si ordenamos primero los puestos, ¿verdad? Supongamos que estamos en hacer el primer puesto a la izquierda, el segundo puesto el del medio y el tercer puesto más a la derecha. Una permutación es la respuesta a la pregunta, es decir, cuántas formas pueden ordenarse. Eso es pues como un experimento aleatorio, donde la respuesta o el resultado de la respuesta es una terna distinta, ¿ok? Donde, por ejemplo, el primer arreglo sería que primero vaya el azul, después el verde y después el naranja. Otro resultado posible sería el azul, el naranja y después el verde. Otro resultado posible sería el verde, después el azul y después el naranja y así sucesivamente. Por supuesto, cuando son tres elementos nada más de distinta categoría, de repente el conteo se hace facilito mediante un diagrama de este estilo que se conoce como diagrama de árbol, donde en la primera etapa de ramificación se colocan los resultados por separado y después en la segunda etapa de ramificación se colocan los compañeros, pero ya con las posibles alternativas. ¿Qué pasa si primero es azul? Bueno, la segunda etapa de ramificación es, bueno, puede ser en el segundo caso verde o naranja. O si es verde el primero, el segundo puede ser azul y naranja. O si es naranja el primero, los segundos pueden ser, la segunda posición puede ser ocupada o por azul y verde. Por supuesto, siempre descartando al primero que se utilizó. Y en el tercer puesto, bueno, simplemente si ya utilizaste el azul y el verde, lo que te queda es el naranja. O si ya usaste el azul y el verde, lo que te queda ya es el verde. Y este es el arreglo resultante. Así sucesivamente. Este tipo de arreglos, esta forma de generar arreglos es lo que se conoce pues como permutación, que se caracteriza por qué, por esto agarrar a los elementos y permutarlos, es decir, alternar el orden en que esos elementos aparecen, pero sin repetirlos. Fíjense que en ningún momento se está repitiendo ni el azul, ni el verde, ni el naranja. En estos arreglos no hay repetición de carros. O sea, no vamos a encontrar dos carros verdes o dos carros naranjas o dos carros azules en ese arreglo. Ahí lo único que cambia entre un arreglo y otro es el orden en que están colocados, el orden relativo que guardan entre sí sus posiciones individuales. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer el conteo rápido de todos estos posibles casos? Una forma de contabilizar es, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, contando como si estuviéramos en preescolar. Los enumeramos y listo. Pero hay una forma mucho más rápida, que es simplemente utilizando la fórmula de el factorial. El n factorial. ¿Qué viene siendo el valor de n? N viene siendo el número de categorías. ¿Ok? En este caso, 3 categorías o 3 colores. 3 factorial, ¿cuál sería el valor de 3 factorial? 3 por 2 por 1. 3 por 2 por 1, eso es igual a 6. Y fíjense que da justamente 6. Pero ese n factorial, ¿de dónde sale? Ese n factorial sale justamente de que si yo agarro y multiplico, estos son 3, y a cada uno de estas, aquí hay 3 por 2 por 1. ¿Ok? Entonces me da todo esto que está aquí. Es decir, en 3, a todas las 3 posibles, a todas las 3 opciones que hay, o los 3 posibles resultados del primer puesto, a cada uno de esos resultados los multiplico por 2, que son los 2 posibles resultados del segundo puesto, y a ese producto le multiplico a su vez por el único resultado que siempre se multiplica por 1 porque es el resultado que queda o es la categoría sobrante, ¿ok? Después de ese experimento aleatorio. Entonces 3 por 2 por 1, ¿ok? Y nos da ese resultado. Esa es como una forma de ver más o menos de asociar ese factorial a lo que nos arroja el diagrama de árbol. Van a haber casos que son muy sencillos que de repente ni siquiera hace falta el uso del factorial, sino que con un simple diagrama de árbol se resuelve. Pero advertencia, se van a encontrar con ejercicios de probabilidad donde un gran diagrama de árbol se queda bastante corto, donde inclusive el diagrama, si uno intenta hacer el diagrama de árbol, puede tener hasta 120 ramificaciones. No les va a alcanzar la hoja de tamaño carta, ni siquiera una hoja de bloc, de esas que se utilizaban en bachillerato para hacer las tareas de artes plásticas. Pueden ser casos muy amplios, muy grandes, y a juro van a necesitar entonces el número factorial. El número factorial, pues, es una de nuestras técnicas de conteo rápido por excelencia basadas en el principio multiplicativo. ¿Ok? Ahora bien, veamos este otro caso particular de la permutación.
Si el número de puestos disponibles es menor al número de automóviles, es decir, en vez de ellos tengo 3 automóviles, pero los puestos que dispongo son 2, porque uno me le pusieron un cono o me le pusieron un bloque o un muro o algo por el estilo, o ya está ocupado por otro carro, por lo que sea, simplemente ahora tengo 2 puestos. Entonces, es momento de preguntarse, ¿importa el orden en que se estacionan los automóviles? Depende. Porque si el orden importa, ¿ok? Entonces los arreglos pueden ser de esta naturaleza. Fíjense que entonces tengo carros de 3 colores, 3 carritos de 3 colores distintos, pero entonces solamente voy a tener estos arreglos, donde en el primer puesto puedo colocar, supongamos, el carro azul, y después del carro azul tengo 2 opciones, o el carro verde o el carro naranja. Eso me da, por supuesto, estos 2 arreglos que están aquí, y ya. Supongamos que en el carro, en el primer puesto coloco es el carro verde. ¿Cuál va a ser el arreglo que me va a quedar? En el segundo puesto iría el azul o el naranja. Por supuesto, siempre queda un carro por fuera. Pero bueno, en este caso nos fijamos en el arreglo que se forma, que es un arreglo de 2 puestos. Y así sucesivamente. Entonces aquí, como de alguna forma con el diagrama de árbol igualito podemos resolver, pero si fuese el número de categorías mucho más grande, la cosa se complica. Recurrimos a una fórmula bien sencilla que se conoce como la fórmula de las variaciones. Variaciones o permutaciones NR. En la literatura a veces podemos conseguir esto como variaciones, que es esta B que tenemos aquí, pero también a veces hay libros de textos de estadística que llaman a esto otro tipo de permutación NR. Cuando N es igual a R, entonces se habla de permutación N, que como tenemos acá. Pero bueno, son cuestiones de jerga de estadística, ¿ok? Ya depende de la versión con el libro que uno esté tratando. En fin, si el número de elementos es más grande, ¿ok? Es mejor entonces hacer un conteo rápido mediante esta fórmula. Agarras el factorial de la permutación y lo divides entre el factorial del número de casos que quedan por fuera. Es decir, n, que son el número de categorías que son 3, y r es el número de puestos disponibles. Entonces, si el número de puestos disponibles es 2, 3 menos 2, 1. 1 factorial en este caso, bueno, da 1. Es sencillo. Pero si, por ejemplo, hubiésemos tenido 5 tipos de carros, ¿ok? Supongamos que en vez de estarnos fijando en los colores, nos fijamos en que si tengo un carro Chevrolet, un carro Ford, un carro Toyota, un carro Mazda y un carro Hyundai. O un carro Chery, pues, ¿ok? Son 5 carros, pero entonces lo que tengo son 3 puestos para yo poder estacionar esos carros. ¿Cómo calculo cuál sería el total de arreglos posibles? 5 factorial, será 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, 60 por 2, 120. 120 arriba en el numerador. Y en el denominador, ¿qué tendríamos? 5 tipos de carro menos 3 puestos, 5 menos 3, 2, 2 factorial, 2 factorial, 120 entre 2, ¿cuánto sería? 60 casos posibles, serían 60 arreglos posibles que yo puedo construir, ¿ok? Con base a esos resultados. Entonces, fíjense que aquí en este caso, en este ejemplo que me acabo de inventar de los 5 tipos de carro y los 2 puestos disponibles, o los 3 puestos disponibles, ya perdí la cuenta. El diagrama de árbol se nos hubiese quedado corto, porque imagínense, hubiese sido un diagrama de árbol que tenga al final, en su última rama, 60 etapas distintas. Entonces ya no nos sirve el diagrama de árbol. Tenemos que sabernos de memoria las fórmulas de variaciones o permutaciones dependiendo del caso. Hasta ahora tenemos lo que son las permutaciones cuando el número de categorías es igual al número de puestos con el cual yo puedo jugar. Cuando el número de puestos es menor al número de categorías con el cual yo puedo jugar, entonces tengo que trabajar con variaciones. Esta fórmula que tenemos aquí. Bien. Pero esto solo si importase, si fuese importante el orden que ocupan los carros entre sí. Porque fíjense qué ocurre cuando el orden no importa. Cuando el orden no importa, entonces los arreglos se simplifican mucho más aún. ¿Qué significa cuando el orden no importa? Da lo mismo si yo en un puesto tengo carro azul y carro verde, de primero el azul, o que el verde esté de primero y no el azul. El arreglo se considera equivalente, es igual. Entonces, ¿qué sucede?
Basándonos en este primer arreglo, lo que hacemos es descartar aquellos arreglos que se repitan. Por ejemplo, en este arreglo, si en el primer arreglo tenemos que está de primero el azul y el verde, en este tercer arreglo lo descartamos porque se consideraría un resultado redundante. Por eso se descarta. El segundo arreglo, azul de primero y naranja de segundo. Eso significa que acá este arreglo, el penúltimo arreglo que está aquí, se descarta porque es redundante con respecto al segundo. No lo descartamos. Y este arreglo que está aquí, verde verde de primero y naranja de segundo, se descarta entonces el último arreglo porque es redundante. ¿Ok? Entonces, cuando el orden no importa, cuando no me importa en qué orden se estaciona, simplemente lo que quiero es que esté un carro verde y un carro azul, no me importa en qué orden esté, o que esté un carro naranja y un carro verde, no me importa el orden en que esté estacionado. Bueno, simplemente el número de casos posibles serían estos tres que están aquí. ¿Ok? Eso es viéndolo a través de un simple diagrama de árbol. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando el número de categorías y el número de puestos es mucho más grande? Entonces ahí no nos sirve el diagrama de árbol nuevamente. Tenemos que recurrir entonces a otra fórmula. En este caso entramos a lo que es el concepto de las combinatorias o combinaciones. ¿Ok? La combinación, si se fijan bien y si comparan con la fórmula de la variación, es una variación, pero dividida entre el factorial del número de puestos disponibles. Es decir, nos volamos también los puestos que están disponibles en este arreglo. ¿Ok? Fíjense que si nosotros nos fijamos en esto que está aquí, n factorial entre n menos r factorial es la varianza, que es justamente esta relación que está acá. Las combinatorias también se denotan como con esta notación que es entre paréntesis, donde se coloca arriba, en arreglo vertical, el número de categorías y el número de puestos disponibles. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos esto así, podemos representar una combinatoria como C con el subíndice n, r o n, un arreglo vertical nr entre paréntesis. ¿Okay? Y la relación entre la variación y una combinación es simplemente que la combinación, ¿ok? O mejor dicho, la variación es igual a la permutación de los espacios posibles multiplicado por la combinación. Y fíjense que, de hecho, fíjense que la combinación siempre es un número menor al número de variaciones. El número de combinaciones es siempre menor al número de combinaciones cuando estamos estudiando el mismo caso. Fíjense que estamos tratando el mismo caso aquí y acá, pero cuando se trata de variaciones tenemos más resultados, mientras que cuando son combinaciones son menos resultados. La razón, ¿ok? O el factor por el cual se incrementa el número de resultados en la variación es justamente multiplicar por el factorial de R, el factorial del número de puestos. Si nosotros primero calculamos la combinatoria y después sobre esa combinatoria queremos saber la variación, multiplicamos por el factorial del número de puestos disponibles y nos da esto. De hecho, aquí tenemos tres resultados. Si multiplicamos por 2 factorial, nos da esto que está aquí. 3 por 2, 6. Bien. Esto es pues entonces una revisión de los principios básicos de principios multiplicativos, ¿ok? Y aditivos para determinar el tamaño de un espacio muestral, ¿ok? En un determinado experimento aleatorio. Entonces, fíjense que al momento de uno analizar experimentos aleatorios hay que primero pensarse un poco. Dependiendo del enunciado del experimento aleatorio, tenemos que aplicar un simple principio aditivo o es un principio multiplicativo. Si el principio es multiplicativo, bastará con una permutación o es una variación o es una combinación. ¿De qué dependerá eso? De si es una permutación, ajá, entonces lo que yo tengo que hacer es simplemente alternar posiciones, ¿ok? Pero donde el número de posiciones es exactamente igual al número de categorías o el número de elementos que yo tengo por allí. Pero si el número de posiciones es menor, ¿ok? Al número de categorías, entonces tengo que ver si es una variación o una combinación, dependiendo de qué, si importa o no importa el orden. Si importa el orden es una variación, si el orden no importa es una combinación. La relación entre ambos métodos es simplemente multiplicar por el factorial del número de posiciones, en pocas palabras. ¿Ok? Entonces, bueno, yo les dejo, esta infografía está montada en módulo 7 para que ustedes la puedan descargar, la puedan estudiar con detenimiento
y puedan tenerla a la mano cuando vayan a trabajar con los primeros ejercicios de conteos rápidos, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver otra forma de conteo que también es importante que ustedes manejen. Vamos a ver, conteos rápidos de muestra, con reposición y sin reposición. Este es otro caso importante que vamos a verlo de la forma más básica. Conteos rápidos de muestras con reposición y sin reposición. Supongamos que entonces estamos tratando con conteos sin repetición del elemento en la muestra. Es decir, supongamos que tenemos 4 elementos que están aquí. Supongamos que tenemos una caja y en esa caja tenemos 4 peloticas marcadas con las letras A, B, C y D. ¿Ok? Cuando hacemos un experimento sin repetición, ¿qué significa? Que si yo tomo la pelotica de la caja, la pelotica no la devuelvo a la caja, la retengo en mi mano o la coloco sobre la mesa. ¿Ok? Y entonces voy a sacar 2 peloticas. ¿Ok? Y entonces voy a contar todos los posibles resultados que puedes arrojar ese experimento aleatorio, donde, repito, el experimento consiste en sacar sin repetición 2 peloticas de esa caja, ¿verdad? ¿Cuáles son los posibles resultados? Una forma de representarlos es mediante esta tabla que yo veo aquí, una tabla de datos cruzados, donde, por ejemplo, la celda que corresponde al cruce de A con A es un suceso imposible. ¿Por qué? Porque si saqué la pelotica con la letra A, la pongo sobre la mesa, cuando vuelva a meter la mano allí, es imposible que saque una segunda pelotica A, porque la única pelotica A ya yo la coloqué sobre la mesa, ya la extraí de la caja. Entonces, ¿cuáles son las opciones posibles? Sacar la A, B, sacar la pelotica B, la pelotica C o la pelotica D, de manera que los posibles resultados de esta combinación serían AB, AC o AD. ¿Ok? Si, por ejemplo, lo que saqué primero fue la pelotica B, entonces fíjense los posibles resultados que habrían. Que saque primero la B y después la A, o que saque la B y después la C, o que saque la B y después la D. Que salga 2 veces la B es un suceso imposible, no tiene probabilidad cero. Y así sucesivamente con la C, si saco primero la C o saco primero la D. ¿Ok? Fíjense que cuando el orden sí importa, entonces tenemos todos estos posibles resultados. Pero si el orden no importase, ¿ok? Sino que simplemente saqué la A y después saqué la B y listo. Bueno, fíjense cómo se simplifican y se reduce el número de resultados posibles. ¿Por qué? Porque si primero sale la A y después sale la B, y después vuelvo a repetir el experimento y resulta que salió primero la B y después la A, en un experimento donde el orden no importa, entonces el BA es un resultado redundante de AB. Entonces no se toma en cuenta. Lo mismo pasa si, por ejemplo, salió la letra A y después la letra C. Si después sale la C y después la letra A, tampoco se toma en cuenta. En conclusión, fíjense que esta tabla que está aquí es la tabla de todos los posibles resultados o la tabla del espacio muestral de los posibles resultados del experimento cuando el tamaño o cuando el orden de los elementos no importan entre sí. Son menos casos. Fíjense que aquí se descartan los casos que se considerarían repetidos porque simplemente ya están ahí. Dicho de otro modo, este experimento se puede enunciar como que calcula, el experimento es que salga una pelota de cada tipo, no me importa el orden. ¿Okay? Ahora, si el experimento dice que salga primero una pelota y después otra, una pelota de otro tipo, de otra letra o de otro tipo, donde sí importa el orden, entonces ahí sí tenemos más posibles resultados. Entonces, ¿cómo nosotros realizaríamos el conteo del espacio muestral? Nuevamente, lo podemos hacer a mano. Vamos a contar aquí hay 3, aquí hay 2, aquí hay 1, eso da 6 por 2. Ahí tenemos 12 posibles resultados, mientras que cuando es sin importar el orden, solo tenemos 6 resultados posibles. Pero si aplicamos nuestras fórmulas de conteo rápido, en el caso si el orden importa, aplicamos una variación. Entonces simplemente sería m factorial entre la diferencia entre m y n, siendo m qué cosa, el número de resultados que sería 1, 2, 3, 4, número de categorías o de tipos de elementos presentes en ese experimento aleatorio. 4 factorial entre cuántas posiciones ocuparían o cuántas peloticas voy a tomar, 2 peloticas. Entonces sería 4 menos 2, 2 factorial. 4 factorial, ¿cuánto da eso?
4 por 3, 12, y 12 por 2, 24, 24 por 1, 24. Dividido entre 4 entre 2, 4 menos 2, perdón, 4 menos 2, 2 factorial. Entonces, si arriba es 24 y abajo es 2, el resultado viene siendo 12. Noten de una vez que así como la combinatoria se relaciona con las variaciones, multiplicando la combinatoria por n factorial por m factorial, lo mismo pasa con la permutación y la variación. La permutación y la variación, la permutación sería igual a m menos n factorial por la variación mn. Fíjense que aquí tenemos esta misma relación. Ahora, si lo que queremos calcular es el número de casos posibles en el experimento donde el orden no importa, bueno, simplemente aplicar la combinatoria. Bueno, sustituimos en la fórmula de la combinatoria, aunque ya aquí que les recomiendo que revisen sus calculadoras, porque hay muchas calculadoras que ya tienen en su librería de funciones ya definidas las variaciones y las combinaciones. Revisen los manuales de las calculadoras y si no los tienen, también les recomiendo que descarguen este calculador. Si no tienen una calculadora buena, también pueden descargar en su teléfono Android, pueden descargar, por ejemplo, aplicaciones que emulan a calculadoras, como por ejemplo que emulen la calculadora 48G HP, esa es viejita, pero es buena. Pero también he conseguido en Play, en la aplicación Play de Android, he conseguido emuladores de, por ejemplo, de las Texas Instruments, ¿ok? Que pueden perfectamente contener fórmulas de permutaciones. Eso es en caso de que alguno de ustedes no tenga la calculadora, una buena calculadora. Pueden descargarlas, un emulador de esas calculadoras, las pueden descargar en sus celulares y trabajar con ellas perfectamente. ¿Ok? Esto es, por supuesto, para este tipo de experimentos. Cuando estamos haciendo conteos con repetición, fíjense que aquí es sin repetición. ¿Por qué? Porque aquí no se están repitiendo los elementos. Acá. Pero si pudiésemos admitir la repetición, es decir, que saco una pelotica con la letra A, la devuelvo a la caja y después vuelvo a meter la mano para sacar otra pelotica y resulta que volvió a salir la A, esos resultados se admiten como un resultado posible en ese experimento aleatorio. Entonces se puede admitir resultados como que tenga el doble A, el AB, el AC, el AD, doble B, doble C, etc. Cuando el orden sí importa, entonces podemos considerar que el AB es distinto al BA, que son resultados distintos, no son redundantes entre sí. Entonces, cuando nosotros contabilizamos todos los posibles resultados de este evento, bueno, simplemente lo que hay que hacer es sacar una potencia. La potencia, ¿qué potencia sacamos aquí? 4 elevado a la 2, es decir, el número de categorías que existen o el número de elementos que existen en esa caja elevado al número de posiciones que va a ocupar en la muestra. Cuando yo muestreo y saco mis dos elementos. Entonces sería 4 al cuadrado, sería 16. Ese sería el resultado. Esa sería una variación con repetición, ¿ok? Que nos permitiría arrojar este resultado. Ahora, ¿qué sucede si cuando hacemos el muestreo aleatorio con repetición y descartamos el orden en que aparecen las peloticas en la muestra? ¿Qué hacemos allí entonces? Bueno, simplemente esos resultados que van a ser como por ejemplo A y B y A se consideran redundantes, se consideran que es el mismo resultado. ¿Por qué? Porque simplemente el experimento se limita a que simplemente haya una pelota o de cada letra o al menos o que las dos pelotas sean de la misma letra. ¿Ok? Como no importa el orden, entonces simplemente asumimos que es un experimento con repetición, pero sin orden, sin importar el orden. Entonces aquí se recurre a otra fórmula combinatoria, pero es una combinatoria una combinatoria con repetición, que la fórmula es esta que ustedes ven aquí, que creo que también esta lámina ya está montada en módulo 7. Si no está montada, me avisan, porque yo voy a estar también pendiente de chequear para colocársela. Aunque esta fórmula no se utiliza tanto, pero ténganla ahí por si acaso por referencia. Y esta es la fórmula que nos permite hacer el conteo rápido. ¿Okay? Haciendo el conteo rápido de todos los posibles casos que pueden ocurrir allí. Bien, esto es pues entonces el conteo con repetición, el conteo sin repetición, ¿ok? Donde importa el orden o cuando el orden no importa. Hablemos un poco del diagrama de árbol. El diagrama de árbol es una herramienta muy popular.
Es una herramienta muy popular porque a nosotros siempre nos gusta como que recurrir a técnicas que sean lo más visuales y gráficas posibles. Y eso es entendible porque, como dice el dicho, una imagen dice más que 1000 palabras, ¿correcto? Y más aún si estamos haciendo análisis cuantitativos, ¿verdad? Bueno, fíjense cómo funciona. Vamos a echar un vistazo de cómo son las reglas para utilizar el diagrama de árbol. Las reglas para utilizar el diagrama de árbol, déjame ver si puedo repetir la presentación. Ok. Ok, así. Pasa que hay una parte que se me está comiendo por acá. Déjeme revisar aquí porque no se me quita este cinto. Un segundito. Debo tener algo por ahí activo. Ajá. Esta presentación no la voy a eliminar. Esta ya está vista. Esta. Oye, no se oculta esto, qué raro. Ajá. ¿Será por esto? Bueno, igual esto yo creo que debe estar en módulo. Si te quería que se ocultara esta franja que está aquí inferior. No sé por qué se muestra en la presentación. En fin. Diagramas de árbol, ¿cómo los construimos? Se emplean para enumerar todos los posibles resultados de un muestreo aleatorio en un experimento o que se compone de elementos de tamaño finito. Determinemos el tamaño y los elementos que constituyentes del conjunto que se obtiene del producto cartesiano ABC. ¿Okay? Siendo A los valores 1, 2, B el conjunto compuesto por los elementos A, B, C y C un conjunto compuesto por los números 3 y 4. Entonces, primero, ¿cómo construiríamos ese diagrama de árbol? Arrancamos primero con los componentes del conjunto A, que son los números 1 y 2. 1 y 2. A partir de 1 y 2, ¿qué hacemos? Extendemos tres ramitas, una por cada uno de los elementos que constituyen al conjunto B. 1A, 1B, 1C. Y después, por cada una de estas ramificaciones o cada una de estas extensiones, extendemos entonces dos ramitas, una para cada uno de los elementos que constituyen al conjunto C. Entonces tendríamos 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Esto es, por supuesto, a la rama que parte de 1. La rama que parte de 2, bueno, repetimos el procedimiento. En vez de arrancar con 1, arranca con 2. Colocamos los elementos que constituyen el conjunto B y después los elementos que constituyen el conjunto C para acá, conjunto C por acá y conjunto C por acá. Esto es pues entonces una forma de representar gráficamente los productos cartesianos. Después entonces, ¿cómo armamos los resultados o los arreglos? Simplemente este primer resultado es agarrar, seguir, empatar esto con esto y con esto. Nos da esto. Esto, esto y este nos da este. 1B3, 1B4, 1C3, 1C4 y así sucesivamente con los demás elementos de la segunda mitad del árbol. Fíjense que entonces, tips, el diagrama se construye de izquierda a derecha. El número de ramas en cada punto representa el número de posibles resultados en cada muestreo parcial. El total de muestras obtenidas al final del diagrama también se puede calcular rápidamente aplicando el principio multiplicativo. Es decir, si yo tengo dos elementos en el conjunto A, tres elementos en el conjunto B y dos elementos en el conjunto C, al multiplicarlos me da 12. Entonces, fíjense que el principio multiplicativo está íntimamente asociado a la construcción o al tamaño de los diagramas de árbol. ¿Ok? Ese es básicamente el concepto. Fíjense que si de repente tenemos otros conjuntos, ¿ok? Aquí tenemos este ejemplo que está por aquí. Sea el conjunto H, A, B, C, D, ¿ok? Determine el tamaño y las muestras posibles que se pueden obtener extrayendo dos elementos cualesquiera de H sin repetición y tomando en cuenta el orden de posición que guardan entre sí dichos elementos. Aquí estaríamos trabajando entonces en este caso con una variación, porque son 4 los elementos, pero son 2 las posiciones en las cuales vamos a tener las muestras. La muestra va a ser de tamaño 2. ¿Ok? Entonces, fíjense, si eso representamos como un diagrama de árbol, colocaríamos cada elemento por separado en una etapa inicial, una rama distinta, una rama para cada
elemento. Y después en la segunda y última etapa colocaríamos las opciones posibles, descartando el elemento para no repitiendo el elemento, sin repetir el elemento que ya se consideró en la etapa anterior. Si aquí va A, las opciones que quedan es B, C, D. Si aquí va B, las opciones que quedan es A, C, D, y así sucesivamente. Y luego empatamos y tenemos entonces todas las posibles opciones. A con B, A con C, A con D. B con A, B con C, B con D, y así sucesivamente. Fíjense que si hacemos el diagrama de árbol y enumeramos todos los posibles casos, bueno, nos podemos tardar un poquito, pero finalmente contando, llegamos a que son ¿cuántos? 3, 6, 9, 12 casos. Pero si tenemos a la mano en nuestro formulario, que por cierto en el formulario del primer parcial debe existir esta fórmula, si sabemos que esto es una variación, ¿ok? Porque del enunciado podemos deducir que estamos ante una variación, bueno, aplicamos la fórmula. ¿La fórmula cuál sería? 4 factorial entre 4 menos 2, 2 factorial. 4 factorial es 24, entre 2, 12. ¿Ok? Esa es pues entonces la forma en que nosotros podemos agarrar y deducir este tipo de cosas. Fíjense que este ejercicio es perfectamente equivalente a quién? A esto. A este problema que está aquí. Fíjense que esto lo podemos representar o con tablas, o con diagramas de árboles, o simplemente aplicando una fórmula. ¿Okay? Eso es pues entonces como una introducción a lo que son las técnicas de conteo rápido. Técnicas de conteo rápido que nos permiten a nosotros poder enumerar resultados a los cuales puede pertenecer a los cuales puede o los resultados, el total de resultados que componen al espacio muestral de un experimento aleatorio. Entonces, bueno, son las 2:40. Yo creo que la clase ha sido un poquito densa, ¿verdad? No sé si, vamos a ver cómo estamos con el cronograma. Bueno, prácticamente me dediqué solamente a hablar de técnicas de conteo rápido, ¿ok? Eso quiere decir que el viernes tengo que darle chola y explicarles todo lo que es muestreo con y sin reemplazo, el experimento geométrico y el experimento multinomial. Yo creo que inclusive lo que habría que hacer es ver si con esa clase extra, ¿ok? En la que quieren que se haga algún ejercicio, ver si de repente se hace otra clase extra para explicar algún tema o algún concepto que se nos quede por fuera, ¿ok? Es inevitable porque es que el tema de probabilidades es bastante, da mucho para hablar, ¿ok? Y requiere de por lo menos desde la parte didáctica tratar de explicarlo lo mejor posible, darle la mejor atención para que por lo menos sepan más o menos de qué se trata, cómo aplicarlo, ese tipo de cosas. ¿Okay? Bueno, no sé, yo creo que yo dejaría la clase hasta acá. No sé si antes de irnos, pues bueno, lo que queda es 1:51. No sé si alguien quiere plantear alguna inquietud, alguna cosa antes de irnos. Aquí tengo abierto el chat por si acaso. Bien, si no hay inquietudes al respecto, lo que podemos hacer simplemente es, bueno, yo lo que voy a hacer es al final de la tarde voy a ponerme a revisar en los horarios y en los cruces de horarios de todos ustedes, ver qué día de la semana hay una posibilidad de que podamos ver una clase extra de al menos una, máximo 2 horas para resolver más ejercicios, ¿ok? Por lo menos de la parte de bien sea un ejercicio de análisis de datos, bien sea un ejercicio de probabilidades extra, para que se vayan, oye, preparando un poco para el examen parcial. Eso ya yo se los había advertido desde la primera semana de clase, porque es que el tema siempre se queda bastante corto. ¿Okay? Bueno, yo voy a revisar eso. Y entre hoy y mañana voy a revisar las consultas que me han hecho por los foros para, oye, ir adelantando esa parte. Bien. Menos de un minuto, ya me tengo que ir. Bueno, si no hay más inquietudes por el momento, bueno, estoy pendiente por el WhatsApp. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por la paciencia y bueno, sigo pendiente por ahí. ¿Okay? Nos vemos entonces este viernes. Tal vez el viernes yo dé la clase desde la universidad. Feliz tarde, que Vale, estén muy bien. profe. Chao, profe. Chao, que Gracias, estén muy profe. bien. Hasta luego. Chao, pues cuídense. Chao, pues.